evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Quiero que oremos al Señor y le demos gracias. Padre amado, que estás en la gloria, en esta oportunidad preciosa, Señor, queremos darte las gracias. Ponemos bajo tu cuidado y pedimos, Señor, que sea tu gloria la que se manifieste, Señor, en nuestras vidas. Que tu gloria, Señor, pueda inundar este recinto sagrado, y aquellos también, Señor, que nos ven a través de las redes sociales. Te pedimos, Padre, que bendigas a tu iglesia, que seas tú glorificándote, Señor, en todo lo que hacemos, pues tú eres quien gobiernas, tú eres el centro de nuestra vida. Y hoy, Señor, queremos pedirte que hagas obras, que nos guíes, que nos llenes, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser ese motor que guía nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Avanzado, trascendido desde Jerusalén, según el mandato que el Señor mismo había dado, ¿verdad? Cómo el evangelio iba a prosperar, a avanzar, partiendo desde la iglesia madre, por llamarlo de cierta forma, que era en Jerusalén. Todos sabemos que cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Conforme a la llenura del Espíritu Santo de aquellos discípulos que se habían reunido para esperar obedientemente lo que Dios les había prometido, desde ese momento, pues, la iglesia se conoce, ¿verdad? Como la iglesia de Cristo, como aquellos que han sido llamados, como los sacados del mundo. Eso es, ¿verdad? De hecho, el término iglesia, pues, eso significa aquellos que han sido sacados o aquellos que han sido llamados. Eso significa el término en el original, ¿verdad? Eclesía. Así que la iglesia vino avanzando. Y hemos hablado cómo el mensaje ya había trascendido a la parte de una raza mixta como los samaritanos, pero luego también hablábamos que comienza a haber algunas luces, que el mensaje también alcanzó a aquel hombre etíope, ¿verdad? También hablábamos de Cornelio y la gente que vivía ahí cerca de su casa, los familiares, los amigos, cómo se habían ya convertido. Pero hasta esta altura todavía no había una iglesia que se conociera como una iglesia similar a la nuestra. Una iglesia compuesta por gente más que todo gentiles. Sino hasta estas alturas, la iglesia de Antioquía fue la que da como un rumbo diferente ya a lo que es el evangelio de Cristo. Porque hasta estas alturas se creía que los discípulos, los creyentes, se creía que eran como parte del judaísmo. Primeros años de la iglesia, por ser todos judíos, la gente pensaban que al hablar de los seguidores de Jesús era hablar de otra secta más del judaísmo. Pero la realidad es que todo comenzó a cambiar, y es por eso que costaba entender, ¿verdad?, que también la gentilidad podría ser aceptada dentro de la iglesia del Señor. Pero todo comenzó a ver luz, podemos decir,
Y ahora, en la fundación de esta iglesia, y que vemos que por primera vez a los creyentes se les llama cristianos, aunque de una manera despectiva también, pero de cierto modo ya se les identificaba a ellos como algo diferente. Ya no hablaban de judaísmo, ya no hablaban de alguna de las sectas que habían, como fariseos, como saduceos, como celotes, como, bueno, esenios y otros grupos que pertenecían al judaísmo, sino que ahora se les comienza a identificar conforme al personaje central que ellos predicaban. Se les llama cristianos. Por lo tanto, a partir de ahí podemos ver cómo el mensaje toma una forma diferente, o el grupo que se reunía toma una connotación diferente. Hablar de Antioquía es hablar de una de las ciudades más importantes del tiempo antiguo. En los tiempos del Imperio Romano se dice que habían grandes ciudades. Claro, el imperio estaba dividido en provincias, pero al hablar de ciudades se dice que Antioquía era una de las 3 ciudades más grandes que había en el imperio. Solamente lo superaba la ciudad de Roma, que era la capital, y Alejandría en Egipto. El tercer lugar lo ocupaba Antioquía, que estaba ubicada en lo que es el norte de Israel, en Siria, en la parte casi costera. Por ahí estaba esta ciudad. Se dice que era una metrópoli del paganismo. Habían muchas religiones y era de donde se distribuían para diferentes lugares las enseñanzas de estas religiones. Pero el Espíritu de Dios tuvo a bien que ese lugar, conocido por pagano, conocido como también parte de los principales lugares de donde el comercio salía para diferentes lugares, el Espíritu Santo tuvo a bien que ahí se estableciera la primera iglesia conocida como iglesia gentil. Y qué precioso es saber que cuando Dios piensa, hermanos, en hacer algo, cuando Él decide hacer algo, Él, hermano, sorprende a las personas. Nosotros ni nos imaginamos lo que Él va a hacer. Pensar en esa iglesia, en realidad yo me sorprendo, porque de ese lugar que ni siquiera les querían hablar de Cristo, que les hablaban solo a judíos, pero de ese lugar iba a convertirse después en un centro misionero, en un lugar de donde los hombres de Dios iban a salir por diferentes lugares del mundo predicando la palabra de Dios. Quiere decir que para los hombres quizás no tenga ningún valor algún lugar, ¿verdad? Por verlo menospreciado, por verlo insignificante, o incluso si hablamos de personas, considerar a las personas como quizás sin ninguna cualidad, sin buenas, ¿cómo podemos decir? Cualidades oratorias, o que no son de fácil hablar. Pero como Dios, como leíamos el domingo anterior, Él puede hacer de lo que no es algo útil. Entonces, de ese lugar, Él lo iba a convertir en un centro misionero, en un lugar donde la palabra de Dios iba a ser proclamada por diferentes lugares. Y creo que hasta el día de hoy, los frutos se siguen viendo a nivel mundial de lo que ahí comenzó. Quiero que veamos, en primer lugar, la forma, cómo llegó el evangelio a Antioquía. En los primeros versículos dice que hubo una persecución con motivo de la muerte de Esteban. Dice que todos salieron. Si ustedes se recuerdan, ya hace varios meses quizás, cuando comenzábamos este estudio, decíamos en el capítulo 8 de Hechos que hay una persecución y es bueno que lo recordemos. Capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, como dice su Biblia, anunciando el evangelio. Si retomamos hoy el versículo 19 que leíamos del capítulo 11,
Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Oiga lo que dice. Todos los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio. Quiere decir que aunque iban afligidos, aunque iban temerosos de que les pudieran quitar la vida, pero aún así ellos se recordaban que el mandato que habían recibido de parte de Dios era que tenían que hablar las buenas nuevas. Y buenas nuevas, hermanos, significa una buena noticia. Y la noticia es que Cristo había muerto en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de la humanidad. Y eso es lo que no sabían las personas. Esa buena noticia, y cuando la comunicaban en el poder del Espíritu Santo, grandes cosas ocurrían. La gente que oía quedaba impactada y sabían ellos que algo especial podía ocurrir en sus vidas. Y lo mismo es en el día de hoy. La gente con sus problemas, la gente con las situaciones que lo agobian, enfermedades y todo problema que a la gente a veces la hace que pierda la esperanza. Pero cuando hay alguien lleno del poder del Espíritu de Dios y que le dice: yo conozco a alguien que puede ayudarle en esa situación. Y si está enfermo, le dice: yo conozco a aquel que puede sanarle de esa enfermedad. Y si tiene un problema matrimonial, le dice: yo conozco a alguien que le puede traer paz a su vida. Yo conozco a alguien que le puede sacar adelante. Y ese se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Démosle gloria, déle alabanza a Cristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, el evangelio cambia a las personas. Y ese mensaje transformador que hacía ya varios años que había comenzado a anunciarse por aquellos lugares, hoy dice que llegó a estas ciudades ya un poco alejadas de Israel. Dice que llega a 3 ciudades, se mencionan ahí: a Fenicia, a Chipre y Antioquía. ¿Dónde estaban esas ciudades? Definitivamente nosotros necesitamos algo para ilustrar, y Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Porque en estos casos así, hermanos, necesitamos algo para enseñarles a ustedes a dónde estaban esas ciudades. Esas ciudades estaban en la costa marítima, pero al norte. Tierra de Fenicia era donde estaban las ciudades de Tiro y Sidón, al norte de Israel, cerca del mar Mediterráneo. Y si hablamos de Antioquía, estaba todavía más al norte, ya en el país de Siria. Entonces, esas ciudades que fueron impactadas por el poder de Dios, si vemos, se iban saliendo ya de lo que era el pueblo de Israel, porque Fenicia ya no pertenecía a la tierra de Israel. De allá es de donde venía aquella mujer Jezabel. De allá era donde venían, bueno, eran amigos en un tiempo los reyes de ahí, los reyes que gobernaban en Tiro. Eran amigos con David, con Salomón, le ayudaron en la construcción del templo, por cierto. Pero eran ciudades ya extranjeras. Y al hablar de Antioquía, mucho más, porque estaban más lejos todavía. Pero ahí llegó el mensaje. Pero el versículo 19 no termina así, sino que oiga la nota negra que dice ahí: no hablando, dice, a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Como quien dice, aunque eran ciudades extranjeras, pero ellos se dirigían a la colonia de judíos. Judíos siempre hubo por todos lugares del mundo. Y de modo que ellos buscaban a los judíos y con ellos se reunían. Y a ellos les hablaban de Jesús, que ellos conocieran del Salvador. Pero los gentiles, los paganos, eso no, ¿verdad? Chusma. Esos eran de lo peor. Los dejaban. Pero me gusta porque el versículo 20 nos marca una pauta muy, pero muy diferente a eso. Pero había, dice, entre ellos, o sea, entre los que iban anunciando el mensaje, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron. Miren lo que dice, hablaron, dice, también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bueno, por ahí nos quedó Chipre, ¿verdad? Hablar de Chipre y hoy de Cirene. Chipre ya era una isla, ya por el mar Mediterráneo. Y Cirene, que era ya más buscando la parte del continente africano. Pero de esos 2 pueblos últimos que acabo de mencionar, de Chipre y de Cirene,
Dice que estos creyentes eran un poco más sensibles a la labor evangelizadora. Y es probable que en la actualidad, hoy nosotros ya no estamos pensando en no hablarle, ¿verdad?, a cierto grupo de personas solamente porque sean de cierta raza o de cierta familia, pero incluso siempre hay personas que piensan que hay algunos que son, ¿cómo se puede decir?, necesitados del evangelio o que lo merecen, pues, pero quizás podrían pensar que hay algunas personas que no merecen que se les hable de Jesús. Y ese pensamiento en el cristiano está malo, porque la verdad es que todos necesitan oír del Salvador. Así como a nosotros no tuvieron reparo las personas en presentarnos el mensaje de Jesús, también nosotros debemos hablarle a todas las personas. Estos hermanos de Chipre, estos hermanos de Cirene, dice que ya no le hablaron solo a los judíos, sino que les hablaban a los griegos, les hablaban a la gente pagana. Y eso debemos hacer nosotros, debemos hablarle a toda la gente. Y tan hermoso es que Dios se agradó de eso, que el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y cómo entendemos eso? Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La evidencia de que la mano de Dios, o como dice la nueva versión, el poder de Dios estaba con ellos, era que gran número de personas se convirtió a Cristo. ¿Cómo nosotros entendemos que el poder de Dios se mueve, hermanos, en su iglesia a través de lo que hace? No son las palabras. Nosotros podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero si no vemos personas que se convierten a Cristo, si no vemos personas que se reconcilian con Cristo, si no vemos sanidades, milagros y repartimiento de dones del Espíritu Santo, entonces nada de eso está ocurriendo. No hay poder. No habría razón para hablar que hay una iglesia con poder o que la mano de Dios está con ellos si nada de eso ocurre. Pero la realidad, hermanos, es que en toda verdadera iglesia siempre hay repartimiento del poder del Espíritu Santo. Porque nosotros mismos, el Espíritu de Dios no es ajeno. El Espíritu de Dios no es que nos han contado, sino que nosotros mismos somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos nos gozamos, hermanos, de tener el Espíritu de Dios aquí en nuestra casa? Porque el Espíritu de Dios no es que se manifieste solo aquí, por supuesto que este lugar ha sido consagrado para adorar a Dios. Y por eso es que nos reunimos y adoramos a Dios, le cantamos, oímos su palabra y disfrutamos de su presencia. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces quiere decir que cuando nosotros salimos de acá, salimos con fuerza, salimos con nuevas energías, pero el Espíritu de Dios está ahí. Entonces quiere decir que una iglesia viva, hermano, es una iglesia que no solamente actúa y hace algo, ¿verdad? Cuando está en la iglesia. Hermano, le dicen los que adoran, y claro que en el mover del Espíritu hacemos de todo. Levante sus manos y levantamos la mano, aunque algunos ni la levantan, aunque le digan, hermano, postrémonos delante del Señor, arrodillémonos y nos postramos. Hermano, pongámonos en pie y nos ponemos en pie, y todo eso es preciosísimo. Pero si el cambio ha ocurrido en el corazón de las personas, hermano, usted va a disfrutar todo lo que hace aquí, no lo va a sentir como que es ajeno, como que, ay, estos hermanos tanto que molestan, y me están diciendo que me pare. Pero cuando salimos de aquí, llevamos la misma energía y sentimos que Dios, hermanos, es en nosotros y que Él gobierna toda nuestra vida. Entonces los hermanos hablaron a los griegos. Los de Chipre y los de Cirene, cuando llegan a la ciudad de Antioquía, comienzan a anunciarle a todas las personas por igual. Y la prueba de la aprobación de Dios de que les habían hablado a esas personas es que la mano de Dios estaba con ellos y gran número se convirtió al Señor. Gran número. A mí me llama la atención eso. Porque en los inicios de la iglesia vemos a gente que se convertía por cientos. Vemos a gente que se convertía por miles. Y hoy a nosotros nos cuesta un poco más, ¿verdad? Como que cuando el mensaje es más conocido, la gente más lo menosprecia. No sé si se han fijado en eso. Y en eso creo que hay que ser más cuidadosos.
Porque la verdad es que nuestro país, al hablar del Salvador, es un país ya evangelizado. ¿Sabe cómo le llaman misionológicamente hablando? Un país alcanzado. Cuando más del 20% de la población de un lugar se ha convertido a Cristo, le llaman un país alcanzado. Solo de evangélicos hay más ya del 40% de la población. Y si sumamos lo de católicos, más del 90% se denomina como cristiano en El Salvador. Entonces quiere decir que El Salvador debería de arder en el poder del Espíritu Santo. El Salvador debería de ser de personas, hermanos, que son bondadosas, de personas que son amables, de personas que ayudan a otros, de personas que si hay un problema, no, yo le voy a ayudar, yo estoy con usted, yo estoy orando por usted, y si es posible ayudarle de otra forma, también hacerlo. Tendríamos que ser más así, porque es un país que conoce a Dios, conoce a su Salvador. Pero ¿qué hay de aquellos países que no conocen? La vida es diferente. Entonces, se convierte una gran cantidad de personas, pero yo quiero pasar a la segunda parte del mensaje, y es Bernabé y la iglesia de Antioquía. Aquí entra en escena un hombre que yo siempre que hablo de él, en realidad, yo quisiera tener las cualidades de Bernabé. Y quisiera que en la iglesia hubieran muchos Bernabés, porque este hombre era diferente. Ese hombre no era de aquellos, ¿verdad?, que confrontan, de aquellos que discuten, de aquellos que pelean, todo lo contrario. Ese hombre era un hombre conciliador. Ese hombre era un hombre amable. Ese hombre era un hombre con el que cualquiera de nosotros quisiéramos platicar. Animaba a las personas. Miren lo que pasó con él. Versículo 22. Llegó la noticia, dice, de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la conversión de la gente en Antioquía. No solo de judíos, sino que de muchos griegos. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, de la iglesia madre. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Lo mandaron. Recuerde que siempre hay autoridades en la iglesia. Desde el principio fue así. Entonces los apóstoles deciden mandar a alguien para que fuera a ver qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Como quien dice, esa noticia ha sido conocida. Se oye, ¿verdad?, que el poder de Dios ha caído en ese lugar, que el poder de Dios ha cambiado las personas. Y similar a lo que ocurrió cuando los samaritanos se convirtieron, que dice en el capítulo 8 y versículo 14, que enviaron a los apóstoles, en ese caso enviaron a Pedro y a Juan. 8:14 de Hechos siempre dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, la iglesia siempre fue ordenada, hermanos, y eso no se debe perder de vista. Nosotros mismos somos parte de una misión, así llamada, ¿verdad?, altar de Dios. Tenemos autoridades y en nuestra iglesia local también tenemos autoridades que también pues nosotros debemos respetar. Entonces, en este caso, en el caso de la iglesia de Antioquía, dice que envían los apóstoles a alguien que fuera a ver qué es lo que estaba pasando ahí. ¿A quién enviaron? Bueno, yo digo, enviaron a uno de los mejores hombres de la iglesia de Jerusalén. Enviaron a Bernabé. Lo encontramos por primera vez allá en el capítulo 4 de Hechos, donde dice que este hombre se llama José. Su nombre era José. Era alguien muy especial. El versículo 36 dice, Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oiga, qué interesante. Este hombre dice que su nombre era José, pero los apóstoles le pusieron un sobrenombre, Bernabé, y quería decir hijo de consolación. Qué bueno es que alguien en la iglesia, ¿verdad?, lo reconozcan por alguien que tiene virtudes. Pero qué mal cuando en una congregación X conocen a una persona y la conocen
por cualidades negativas. Eso sí es un problema, hermanos. Sea hombre, sea mujer, sea adulto, sea joven o sea niño, debemos procurar ser conocidos por los cristianos y por los que no lo son como personas de Dios. Así debemos procurar ser conocidos. Entonces, en el caso de Bernabé, era un hombre de consolación. Ya luego se va a decir que él trae, ¿verdad?, un precio de una heredad, la vende y la trae a los pies de los apóstoles. Bueno, ayuden a los hermanos necesitados. Era un hombre de corazón. Era un hombre que no pensaba solamente en sus necesidades, sino también estaba pensando en las necesidades de otras personas. Y hoy, cuando llega a Antioquía, veamos el trabajo que él hace. Llega, según el versículo 23, 11-23, dice, sea Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó con él? Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, de todo debemos aprender nosotros. Porque yo le digo, no todas las personas se van a alegrar cuando miren la prosperidad de los demás. Si hablamos materialmente, entra la envidia. Si hablamos espiritualmente, por lo consiguiente, muchas personas sienten envidia al ver la prosperidad espiritual de otros. Eso pasa. Pero eso tenemos que echarlo fuera nosotros. Porque en realidad, si alguien es de Dios, si un hombre o una mujer es de Dios, hermano, va a estar en sintonía con lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Mire, me encanta que dice que cuando él llega y mira la gracia de Dios, estaba consultando la nueva versión y la nueva versión lo traduce así. Dice, cuando llega y mira los resultados de la gracia de Dios, dice, se alegró. Qué precioso, hermanos. ¿Cuánto nos alegramos de que la obra de Dios avance? Démosle gloria entonces al Señor en este lugar. Y cuando nosotros vemos que la obra de Dios avance en otros lugares, ¿qué hacemos? También, ¿verdad? Hace poco hablábamos de eso. Hermanos, somos parte de la iglesia de Cristo. No somos los únicos. Y eso está muy claro. Entonces quiere decir que la obra que otro siervo de Dios está haciendo en una de nuestras iglesias hermanas o de otra misión es la obra misma nuestra. Entonces llega Bernabé y cuando mira, dice, la gracia de Dios, cuando vio a aquellos hermanos que estaban reunidos en ese lugar, no, hombre, lo que hizo es alegrarse. O como dice la versión Valera, se regocijó, se alegró. Y lo otro que hace es que anima a los hermanos. Ya decíamos que su nombre significa hijo de consolación. De modo que este hombre tenía palabras. Yo no sé si ustedes son como algunos hermanos. Incluso a mí me cuesta. Tengo que reconocerlo. Poder dar palabras de ánimo a las personas no es sencillo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque tienen que ser del corazón. Si usted va a decir algo a una persona, si usted es fiel creyente en el Señor, que sus palabras sean sinceras. Porque palabras solamente por decirlas con nuestros labios, esas podríamos decir mucho. Pero palabras que salgan del corazón, lo que usted siente por esa persona, o usted quiere que esa persona sea reconfortada, eso no es de cualquiera. Si a veces ni la persona misma tiene una buena autoestima, porque para poder amar a otras personas, para poder tratar bien a otras personas, tenemos que tener un buen concepto de nosotros. Si usted es una persona equilibrada, si somos personas equilibradas, personas que tenemos un buen concepto acerca de quiénes somos nosotros, de lo que Cristo ha hecho en nosotros, vamos a estar capacitados también para reconfortar a otras personas. Cuando están en dificultades, ¿qué hacemos nosotros? No vayamos a ser nosotros de las personas que llegamos a desanimar más al otro, que llegamos a desalentarlo. Hoy en estos días, hermanos, que hay
muchos hermanos enfermos, cuando visitamos a alguien, seamos cuidadosos con las palabras que decimos. Una mala costumbre que tiene el visitante es que siempre se pone a hablar de otras cosas negativas, de enfermedades y de gente que ha muerto, de situaciones. Eso no le ayuda al enfermo, hermanos. Lo que hace eso es bajarle más sus defensas y desanimar a la persona. Cuando nosotros llegamos a visitar a una persona, vamos con el poder de Dios, vamos orados y vamos, hermanos, a animarle y vamos a reconfortarle. Y aunque la situación parezca muy difícil, seguimos confiando en que el Dios Todopoderoso puede hacer un milagro. ¿Cuántos lo creemos así, hermanos? Porque tenemos un Dios de poder. Un Dios de poder. La fe tiene que crecer en nosotros y tenemos que ser personas así. Porque si somos negativos, vamos a ver las cosas así como están en lo natural. No, ya no hay esperanza. No, ya no. Sí, humanamente hablando. Pero cuando uno, hermanos, está lleno del poder de Dios, oye usted todo lo que dicen las personas, pero usted solamente las oye y usted dice, yo creo que Dios puede hacer algo. Yo creo que Dios tiene el control. Y si llegara un momento en el cual la persona, hermano, por la cual nosotros estamos pidiendo, no nos responde Dios positivamente de lo que nosotros quisiéramos, Dios siempre va a ser glorificado. Porque yo sostengo algo, bíblicamente hablando, el creyente nunca pierde. El apóstol Pablo dijo, por vida o por muerte, Dios siempre va a ser glorificado. Estaba consciente él que si Dios lo rescataba de esa cárcel, si lo sacaba, el nombre de Dios iba a ser glorificado. Pero si él moría también, siempre Dios iba a recibir la gloria. Para mí, dijo él, el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que él estaba seguro de que él estaba en Cristo en vida o incluso al morir físicamente. Entonces, hermanos, llega Bernabé y dice que cuando mira la gracia de Dios se regocijó y exhorta a los hermanos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo quiero leerles un pasaje en Filipenses para que veamos las palabras de un hombre de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 12. Quiero, hermanos, que sepáis. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire qué precioso es. Y claro, después sigue el versículo que acabo de citar hace un rato. Que Pablo dice, es posible que muera aquí. Yo oro para que ustedes me vean fuera luego, para que yo pueda ser vuelto a ustedes. Y él pide eso. Pero al final dice, ya por vida o por muerte, Dios siempre va a ser glorificado. Entonces Pablo estaba consciente que todas las cosas, sean negativas o sean positivas, Dios siempre se va a glorificar. Ayer que veníamos acá, pues yo venía un poco así meditando, ¿verdad? Al ver las situaciones de lo que se está dando. Y estaba un versículo en mi mente que los hermanos acá, ayer no tuve participación, pero aquí estuvimos orando. Pero los hermanos citaron ese pasaje. Y estaba pensando en aquel pasaje donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga, qué preciosidad. Y todas las cosas incluye las negativas también. Las dificultades, las enfermedades, muerte, problemas y todo eso. Si estamos en Cristo, hermanos, siempre vamos a estar en victoria. Si estamos en Cristo, siempre vamos a ver la diestra de Dios obrando en favor nuestro. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Bendito sea el Señor. Entonces, el versículo siguiente, el 24, nos da algunas de las cualidades que tenía este hombre, que son comparadas con las de Esteban incluso.
narradas en el capítulo 6 de Hechos. Dice que Bernabé era varón bueno. Luego dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. 3 cualidades se le dan ahí. Era un hombre bueno, un hombre que servía a Dios, un hombre que desde que se entregó a Cristo, todo lo que hacía era tratar de ayudar a los demás. Anteriormente, cuando lo citábamos a él en otro mensaje, decíamos que cuando todos los demás rechazaban a Saulo después de que se había convertido, dice que él lo trajo y les habló en bien a los demás hermanos y les contó cómo él se había encontrado con el Señor y cómo hablaba valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces quiere decir que Bernabé era una persona que no tenía ningún reparo para ayudar a los demás. A él no le interesaba si Saulo conocía mucho de la Biblia o conocía poco. A él le interesaba que fuera tomado en cuenta. Entonces lo presenta y ahora dice que era un hombre bueno y era un hombre lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la necesitamos mucho nosotros, porque sin ello nosotros no vamos a ser efectivos. Siempre vamos a hacer la obra, pero no van a ver los frutos que nosotros deseamos. Sinceramente, en la obra de Dios, hermanos, nosotros hay momentitos en los cuales el mismo enemigo se encarga como de ponernos temor, de ponerlo a uno como acobardado, de ponerlo como quizás no se puede, ¿verdad? O quizás mejor no, o no hagamos esto, o no hagamos lo otro. Eso es el enemigo. Pero por eso Pablo se vio en la necesidad de decirle a su hijo en la fe, Timoteo, una vez, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos, le dijo Pablo. Entonces recuerde que pastores y no pastores siempre necesitamos ser guiados, ser llenos por el Espíritu Santo de Dios, porque de esa forma nosotros vamos a ser indetenibles. Si el enemigo nos pone quizás un mal pensamiento y no vayas, hombre, sea a la iglesia, a una célula o a una misión o a evangelizar, no vayas, hombre. Feliz el enemigo. Pero hermanos, si usted tiene el Espíritu de Dios y de verdad el Espíritu de Dios lo tiene encendido, usted va a decir, no, hombre, diablo, y si vos no me has ayudado a mí, sino que quien me ha sacado en victoria es mi Cristo. Y ahí es donde uno toma fuerza y dice, no, yo voy a ir a hablarle a otra persona. Voy a invitar a alguien a la iglesia que oigan lo que el poder de Dios es capaz de hacer. Entonces, centrarnos en eso. Gente llena del Espíritu Santo, pero gente de fe, gente que le cree a Dios. Siempre el enemigo va a lanzar dardos. Y estoy seguro porque aún su servidor siendo pastor, siempre el enemigo pone pensamientos negativos y le hace ver a uno como que si las cosas no son buenas, aún cuando usted esté predicando, aún cuando usted vaya aquí, vaya allá, monte proyectos, el enemigo siempre lanza, ¿verdad? Pensamientos. Ahora no digamos si usa a otras personas, con mucha más razón. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe, creerle a Dios. Si Él lo ha dicho en su palabra y si Él dice que debemos avanzar, hay que hacerlo. Entonces Bernabé tenía muchas cualidades preciosas. ¿Qué hace Bernabé entonces? Él es el que se mueve para que esta iglesia de Antioquía se establezca y se afirme. Ya dice que hay muchos creyentes ahí, pero esa parte final del versículo 24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿No le impacta eso a usted? El versículo 21, ahí leíamos que se convirtió al Señor. ¿Cómo dice ahí? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero el 24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Como quien dice, viene aquí y predicamos nosotros y mucha gente se van convirtiendo a Cristo y se vienen convirtiendo. Y de repente viene otra persona, ¿verdad? En este caso podríamos poner el ejemplo de la iglesia central y mira el trabajo, ¿verdad?, que se está haciendo acá y dice, no, hermanos, sigan adelante. Gloria a Dios, ¿verdad?, por todo lo que está ocurriendo aquí, y predica la palabra de Dios y no solamente una vez, sino varias veces, y muchas más personas se convierten a Cristo. Entonces la labor es esa,
La labor no es por medio de quién se convierten las personas, sino que la labor nuestra es poder esparcir la semilla de la palabra de Dios. Al fin y al cabo, las almas ¿de quién son? Son de Cristo. Nosotros solamente les hablamos, ¿verdad? Y les damos el mensaje. Entonces, Bernabé manda a llamar o va a llamar a Saulo. Aquí entra en escena de nuevo. Dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí comienza lo precioso y que después de este mensaje solamente vamos a pasar por el capítulo 12 y del 13 en adelante comienzan los emocionantes viajes misioneros del gran apóstol Pablo. Pero aquí apenas le conocían. Es más, se había ido él para Tarso, para su ciudad natal. Desde el capítulo 9, versículo 30, ya no se había hablado de él, porque lo quisieron matar en Jerusalén y los hermanos lo mandaron para protegerlo. Y ahora sale en escena de nuevo. Según los entendidos, desde el capítulo 9, versículo 30 hasta hoy, el versículo 26 del capítulo 11, habían pasado ya por lo menos 10 años. Mire qué tremendo, 10 años. Porque los hermanos decían, no, quizás matarnos quiere a nosotros y aquí viene haciéndose el que se ha convertido a Cristo. Así que lo quisieron matar allá en Damasco y después cuando llega a Jerusalén también lo quisieron matar. Tenía que salir él huyendo y al final se fue para su región, a Tarso. Y hoy lo mandan a llamar, lo va a traer Bernabé y lo lleva a Antioquía y ese va a ser su lugar de gran bendición. Versículo 26 dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los cristianos se les llamó, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este versículo es riquísimo. Porque ya Pablo y Bernabé dice que pasaron todo un año ahí, pero ¿qué pasaron haciendo? Enseñando la palabra de Dios. Yo quisiera que lo viéramos desde dos ángulos aquí, esa expresión. Uno, desde el punto de vista nuestro, que debemos enseñar la palabra de Dios. Aquí hay pastores, aquí hay pastoras, aquí hay líderes que hablan de la palabra de Dios. Siempre debemos estar enseñando la palabra de Dios, porque esa es la que va a hacer crecer a las personas que oyen el mensaje. Podemos hacer cualquier otra cosa en la iglesia, pero la enseñanza de la palabra de Dios es la que va a dar la madurez a cada creyente. Entonces hay que hacerlo. Y no solo los que predicamos, sino que cada persona que nos sentamos acá debemos estarle hablando de Cristo a alguien. ¿A quién me dirá usted? Cuando usted va a su casa, usted puede seguir meditando en el mensaje que oyó. O usted personalmente, si abre su Biblia y con sus hijos usted quiere compartirles algo que el Espíritu de Dios le pone en su corazón, usted debe de hacerlo. Y se aprende mucho y se sigue aprendiendo. Entonces, debemos enseñar a otros, debemos compartir con otros el mensaje salvador de Jesucristo. Pero ahora pongámoslos en el otro plano. ¿Será que hay personas entre nosotros que acaban de aceptar a Cristo? ¿O usted quizás le ha enseñado a alguien el camino de Cristo, vecino, amigo, compañero de trabajo o compañero de clases? Esa persona necesita conocer más de Cristo. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo del que acaba de convertirse, necesita conocer todas las enseñanzas de Cristo. ¿Y quién es el comisionado? El creyente que ya caminó un poco más. Entonces, la responsabilidad siempre recae sobre el que ya conoce de Jesús. Y no necesita usted, me va a decir, no, pero yo no soy pastor. No, pero yo no he recibido un curso de interpretación bíblica. Estamos de acuerdo. Pero siempre hay algo que nosotros sabemos de la palabra de Dios y debemos compartirlo con otros. Entonces, Bernabé y Pablo dice que enseñaron la palabra en ese lugar durante todo un año. Y dice que los discípulos fueron llamados cristianos. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que eran seguidores de Cristo o significa que ellos pertenecían a Cristo. ¿Quién dijo esa expresión? No la dijeron ellos, sino que los paganos les decían, estos son cristianos. A mí hoy me gusta que me digan cristiano.
¿Y a usted? ¿Verdad que también? Pero ese era un apodo en aquel tiempo. Cristianos, cristianos, como quien dice, nada, una burla, chusma, así, algo así. Pero se convirtió en algo especial, hermanos, porque lo que los demás miraban como algo despectivo, para ellos era de gran valor. Porque el ser llamado cristiano que nos identifique con el que es nuestro Salvador, eso es preciosísimo. ¿Verdad? Hoy nos pudieran decir cualquier otro calificativo, como usted sabe que eran en los tiempos antiguos, come gallinas, o también en masones les decían, y diferentes nombres, así bien para hacer sentir mal a la persona. Pero cristianos es algo especial, ¿verdad? Claro que se identifica hoy con catolicismo, ¿verdad? Cristianos católicos y cristianos evangélicos, pero nos identifican con el Salvador, nos identifican con el que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y tiene que ser una honra hacernos llamar cristianos. ¿Cuántos nos alegramos de ser llamados cristianos? Dele la honra y la gloria por el cual nosotros nos llamamos cristianos. Por Jesús, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Los versículos últimos, hermanos, solamente hablan acerca de unos profetas que vinieron de Jerusalén del 27 al 30. Descendieron unos profetas de la iglesia central y dice que anunciaron que venía un hambre en esos días y se cumplió, dice, en los días del emperador Claudio, que según los entendidos o las historias, mejor dicho, ¿verdad? Narran que gobernó él entre el año 41 y el 54 después de Cristo. Con toda probabilidad, esa gran hambruna se llevó a cabo cerca del año 46. O sea que lo que los profetas decían se cumplía. Una cualidad de un verdadero profeta. ¿Qué hicieron ellos? Decidieron ayudar a la iglesia. ¿A quién le ayudaron? A la iglesia, que era la central, que era la madre. Hermanos, cuando una iglesia crece, cuando una iglesia ha avanzado, se vuelve una iglesia madura. En aspectos de misiones se habla de que las iglesias deben de ser de tres formas. Deben de ser autogobernable, autosostenible y autopropagable. Y gracias a Dios que hemos entendido eso. Porque el que no entiende eso todo el tiempo está llorando. Y si hablamos de la parte de que no haya autosostenibilidad, ayúdenme por favor en cada cosa, ¿verdad? Corriendo a que alguien le ayude. Pero cuando vemos por las necesidades de la congregación local, entonces quiere decir que la iglesia ha crecido. Lo otro, autogobernable. Ya no solamente se espera, ¿verdad?, que las autoridades centrales digan cómo se van a hacer las cosas, y si no, no movemos una mano, no movemos un pie. Y en todo, ¿verdad? Estamos esperando que nos digan algo, porque si no, no hacemos nada. No, hermano, tiene que ser gente que tiene la visión de Dios, la misma visión. Pero lo tercero es autopropagable. Quiere decir que no vamos a esperar que otros vengan y nos digan, hermanos, ¿y aquí por qué no han evangelizado? Hermanos, ¿y aquí por qué no han implementado tal programa? Oh, aquí hay gente de Dios, que hay personas llenas del Espíritu Santo que también, hermanos, están capacitadas para decir, hermanos, hagamos esto, hagamos lo otro, avancemos, porque la iglesia no es solamente los que estamos, Dios está llamando todavía a aquellos que faltan. Entonces, visión, ¿verdad? Esas tres cosas que acabo de decir deben de estar en toda iglesia local. Y si están, y se están cumpliendo así, qué bueno. Pero si alguna de ellas está flaqueando, entonces quiere decir que hay que reajustar algo. Que Dios nos guíe, hermanos, a seguir adelante. Estamos ya casi finalizando un año y sé que hasta hoy Dios nos ha ayudado. Y si seguimos fieles a Él, Él va a seguir con nosotros en el próximo año y veremos victorias de nuevo. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, pues nos permites el poder adorarte, permites, Señor, exaltar tu nombre. Hemos oído, Señor, de los orígenes de la iglesia, Señor, gentil,
de aquella iglesia establecida en la ciudad de Antioquía de Siria, una ciudad, Señor, que pudo ver el nacer de un movimiento especial, Señor, de tu Espíritu, una iglesia transformadora, una iglesia misionera, enviadora de hombres de Dios para diferentes partes del mundo. Señor, ayúdanos, porque queremos ser una iglesia, Señor, también que es dirigida por tu Espíritu Santo. Gobiérnanos, dirígenos, pues queremos ser instrumentos en tus manos. Capacítanos tú, mi amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén